Superada la crisis, que no afectó mucho al comercio internacional, como hemos dicho, se va articulando un complejo sistema de intercambios con Europa ocupando la posición central como nodo en este sistema. Este sistema comercial conocerá su momento de auge en el siglo XVIII, pero ya se va configurando a lo largo del XVI y sobre todo del siglo XVII. En él se encajan diversas piezas, empezando por la plata americana que producen las minas de la América española y que llega a Sevilla para financiar fundamentalmente las guerras de los monarcas de la Casa de Austria, aunque posteriormente terminará sus días en Asia, saldando los déficits comerciales europeos con este continente. De América también comienzan a llegar cantidades crecientes de bienes de consumo como el azúcar a través de plantaciones que se van instalando en América del Sur, sobre todo en el Caribe y en Brasil, de la mano de los portugueses, que comienzan a exportar volúmenes crecientes de azúcar ya a comienzos del siglo XVII. Estas plantaciones, a su vez, exigen mano de obra, y esta mano de obra la constituirán esclavos africanos que llevan a América fundamentalmente los portugueses en principio y más tarde los holandeses e ingleses. A su vez, los holandeses van a entrar en el comercio colonial con fuerza a comienzos del siglo XVII. En 1602 se funda la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, o VOC, por sus siglas en holandés, centrada inicialmente en la pimienta y otras especies, aunque en la segunda mitad del XVII se especializará también en textiles como la seda y otros productos. La colonización holandesa se centrará en torno a Indonesia, teniendo a Batavia, la actual Yakarta, como plaza fuerte, y desde bien entrado el XVII tratarán de introducirse también en el comercio intraasiático para tratar de reducir los déficits comerciales con este continente. Los ingleses, por su parte, comienzan a operar inicialmente en el Caribe a través de la piratería, ya que carecen de colonias y de fuerza para implantarlas, y una piratería que está amparada por la corona, es lo que conocemos como los corsarios. A comienzos del XVII, sin embargo, se dirigen a un territorio poco disputado, como es América del Norte, poco atractivo, en el cual se instalarán fundamentalmente colonias pobladas por disidentes religiosos que huyen de Inglaterra buscando tierras en las que puedan ejercer su religión libremente. Este será, por ejemplo, el caso de la colonia de Virginia, que se especializará muy pronto en el cultivo y el comercio de tabaco, otro nuevo bien producido en las Indias y que nutrirá el comercio internacional. En Asia, por su parte, los ingleses entran en competencia con los holandeses, aunque no salen muy bien parados, y se centrarán sobre todo en los tráficos con la India, de tejidos de algodón, especialmente de especias en algún caso, y también con su propia compañía inglesa de Indias Orientales. La importancia de la expansión colonial para el desarrollo del capitalismo ha sido puesto en duda por algunos autores, como por ejemplo Patrick O'Brien, que dice que su contribución al crecimiento del PIB europeo fue mínima, de forma que buena parte de la expansión del 16 y del 17, allí donde tuvo lugar, correspondía a fuerzas de desarrollo internas del propio continente europeo. Sin embargo, lo que es indudable es que el comercio colonial contribuyó
de forma importante al desarrollo de nuevas formas de organización y nuevas reglas del juego que hemos calificado como capitalistas. Este momento de expansión del XVI, crisis del XVII y más aún en el siglo XVIII es un momento que hemos calificado de transición al capitalismo, porque aunque el feudalismo sigue siendo el sistema económico dominante, con diversas características, como el hecho de que la agricultura siga siendo el sector más importante, que emplea en torno al 80% de la población, salvo en esas zonas que hemos denominado como de crecimiento smithsiano en torno al Mar del Norte, el hecho de que en buena parte de Europa la nobleza y la aristocracia eclesiástica siguen siendo las clases dominantes, siguen imperando los mecanismos políticos de extracción de rentas, fundamentalmente las relaciones personales de dependencia, los tributos feudales, incluso los impuestos, y el hecho de que las formas de propiedad no capitalistas, como la existencia de bienes comunales muy abundantes o de dominios compartidos en los ámbitos feudales, con el dominio útil a cargo de los campesinos, mientras que los señores retienen el dominio eminente, el predominio del trabajo no asalariado, fundamentalmente del campesinado, pero también de los artesanos agrupados en gremios, que no son asalariados, son, por así decirlo, autónomos o pequeños empresarios, y el hecho de que buena parte de la agricultura está orientada hacia la subsistencia y no hacia los mercados. Pues bien, todos estos factores marcan un panorama dominado por un sistema que sigue siendo, como decimos, fundamentalmente feudal. Sin embargo, en este sistema hay elementos de cambio, hay la presencia de sectores en los que el capital comienza a dominar sobre la tierra y el trabajo, sectores como el comercio internacional, muy destacadamente, pero también las finanzas o la industria rural, en la que los empresarios de las ciudades llevan el trabajo y los medios de producción al campo a cambio de una remuneración salarial. El ascenso de la burguesía es también visible sobre todo en esa zona del noroeste de Europa en torno al Mar del Norte, en Inglaterra y en Holanda, donde además las burguesías llegan a ocupar posiciones de poder político en los parlamentos que son capaces de imponer nuevas reglas de juego en la economía, que ya no son reglas de juego feudales, sino que apuntan a la libertad de los mercados y al predominio del capital. El aumento del número de asalariados, aunque no es general, pero sí se produce un aumento visible, por ejemplo, en las cifras de población rural no agraria, la sustitución de bienes comunales en Inglaterra, por ejemplo, por terrenos cercados, los enclosures, donde el propietario puede ejercer sus derechos de propiedad de forma absoluta. En general, por tanto, en un marco predominantemente feudal, encontramos elementos de un nuevo tipo que podemos calificar de capitalistas y que por eso caracterizan a esta época como de transición al capitalismo, o en algunos casos se la ha calificado como capitalismo comercial, en la medida en que es en el comercio, y fundamentalmente en el comercio a larga distancia, en el comercio colonial, donde se dan estos elementos claramente capitalistas, eso sí, en un mundo aún predominantemente feudal.